El micrófono pesaba más de lo que esperaba. Lo sostuve un segundo antes de hablar, sintiendo el metal frío contra la palma de mi mano, mirando las 200 caras que me observaban desde sus mesas decoradas con orquídeas blancas. La música se había desvanecido a mitad de una canción, los tenedores habían dejado de tintinear, hasta los meseros se habían detenido junto a las puertas de la cocina, bandejas en alto, preguntándose qué pasaba. Yo también me lo preguntaba, porque nada de esto estaba en el guión. El guión decía que esta sería la noche más feliz de mi vida. El guión decía que me sentaría en la mesa principal junto a mi esposo, sonreiría para las fotos y bailaría el primer vals con mi padre mientras todos aplaudían. Pero el guión no había anticipado lo que vi cuando entré al salón. No había anticipado a mis padres en aquella mesa. La recibí cuando vi dónde los habían puesto. No fue inmediato. Al principio, cuando crucé las puertas del gran salón Esmeralda, solo sentí el calor de las luces, el murmullo de los invitados, el aroma a flores frescas. Caminé de la mano de Mateo, saludando con la cabeza, sintiendo el peso del vestido sobre mis hombros. Fue un buen momento. Uno de esos en los que piensas, esto es real, esto está pasando, esto es mío. Luego empecé a buscar a mis padres. No estaban en las mesas cercanas al estrado. No estaban junto a la pista de baile. No estaban en ninguna de las mesas con centros de cristal y manteles de seda que ocupaban el centro del salón. Seguí buscando mientras Mateo soltaba mi mano para saludar a unos socios de su padre. Seguí buscando mientras mi suegra, Regina, me lanzaba una sonrisa desde la mesa principal, rodeada de gente que no conocía. Los encontré al fondo. No solo al fondo, pegados a la pared, junto a las puertas dobles que llevaban a la cocina. Una mesa pequeña, redonda, con un mantel que no era del mismo color que los demás. Mi papá estaba sentado muy erguido, como siempre hace en los eventos formales, con su traje azul marino planchado 1000 veces. Mi mamá alisaba el borde del mantel con los dedos, una y otra vez, como hace cuando está incómoda. La mesa tenía 4 sillas, mis padres, mi hermano pequeño Esteban y una vacía. Nadie más de mi familia estaba cerca. Mi tía Carmen y mis primos estaban en otra mesa al otro lado del salón, junto al pasillo que llevaba a los baños. No parecía un error. Crucé el salón sintiendo que la música se volvía lejana. Cuando llegué junto a ellos, mi mamá levantó la vista y sonrió. Una sonrisa rápida, entrenada. «Estás preciosa, hija». «¿Están bien?», pregunté. Mi papá asintió. «Claro que sí. La comida huele muy bien». No era verdad. Cerca de la cocina no se olía la comida. Se olía el vapor de los lavavajillas y el ruido de los platos chocando. «¿Quién los sentó aquí?». Mi mamá hizo un gesto vago. «No importa. Hoy es tu día». Algo se cerró en mi pecho. Besé a mi papá en la mejilla. Sentí su piel rasposa, su colonia de siempre. Luego fui a buscar el plano de asientos. Estaba cerca de la entrada, en un caballete de madera con letras doradas. Encontré mi nombre en la mesa principal. Alrededor, los apellidos de la familia de Mateo, de la Fuente, de la Fuente, de la Fuente. Los amigos de la Universidad de Mateo ocupaban las mesas centrales. Compañeros de trabajo que yo había visto una vez tenían mejor ubicación que mis propios padres. Mi tía Carmen estaba en la mesa 17, junto a los baños. Regresé al salón. Vi a Regina junto a la barra, hablando con una mujer vestida de rojo. Me acerqué. Esperé a que terminara su frase. No lo hizo. «Regina, disculpa. Quería preguntarte por la ubicación de mis padres». Ella me miró con una sonrisa fija. No bajó la voz. «Ay, Valeria, es que no queríamos que pasaran un mal rato. Ya sabes, con los invitados importantes que tenemos hoy». La mujer de rojo congeló su copa a medio camino de los labios. Yo no congelé nada. Sentí que la sangre me subía a la cara en oleadas calientes. «¿A qué te refieres con invitados importantes?». Regina se inclinó ligeramente hacia mí, como si fuera a compartir un secreto. «Tus padres son encantadores, de verdad, pero no son exactamente el perfil que queríamos en el centro de atención esta noche. Hay inversores, Valeria. Personas que necesitan ver una imagen». Esperé a que dijera que era una broma. No lo hizo. Miré hacia la mesa principal. Mateo me observaba desde lejos, con una copa en la mano, rodeado de hombres de traje. Nuestras miradas se encontraron. No se movió. Crucé el salón. Sentía los tacones hundirse en la alfombra. Sentía las miradas. Sentía el peso de mi vestido. Cuando llegué junto a él, bajé la voz. «¿Escuchaste lo que dijo tu madre?». Mateo se encogió de hombros. Literalmente se encogió de hombros, como si le hubiera preguntado si quería más hielo. «Es solo el asiento, vale. Déjalo pasar». «¿Solo el asiento?». «Mi madre es así. No le des importancia». Lo miré. Miré sus ojos claros, su traje impecable, su sonrisa fácil, y pensé en mis padres, en mi papá trabajando turnos dobles en el taller mecánico durante 20 años, en mi mamá estudiando noches enteras para pasar de cajera a gerente de supermercado, en ellos pagando la mitad de esta boda porque insistieron, porque dijeron que querían ayudar, porque para ellos esto era importante. Y este era el lugar que les habían dado.
junto a la cocina. No lloré, no discutí, no hice una escena. Caminé hacia la cabina del DJ. El DJ se llamaba Oscar, me vio acercarme con el vestido blanco y la expresión que debía tener, y bajó el volumen sin que se lo pidiera. ¿Necesitas algo, Valeria? El micrófono. Me lo dio. La música se apagó. Las conversaciones se silenciaron en ondas, como cuando tiras una piedra en un estanque. Las cabezas giraron. Sentí los reflectores calientes sobre mí. Sonreí. Gracias a todos por venir esta noche. De verdad significa mucho para nosotros tenerlos aquí. Familia, amigos, socios, inversores. Dejé que la última palabra flotara un segundo. Antes de seguir con la cena, quiero presentarles a 2 personas. Empecé a caminar. Mis tacones marcaban el ritmo en la madera. La gente giraba en sus sillas para seguirme. Pasé junto a la mesa principal, junto a la mesa de los amigos de Mateo, junto a las mesas de los inversores. Llegué al fondo. Mi mamá me miró con los ojos muy abiertos, como si fuera a pedirle algo. Me detuve junto a su mesa. Toqué el respaldo de su silla. Estas 2 personas dije, y mi voz retumbó en los altavoces son mis padres, Daniel y Elena Guerrero. Aplausos corteses, algunos confundidos. No me detuve. Conté que mi papá había trabajado 16 horas diarias durante años para que yo pudiera estudiar sin deudas. Conté que mi mamá había aprendido inglés viendo las noticias de madrugada para ayudarme con la tarea. Conté que ellos me enseñaron que el respeto no se gana con dinero, ni con apellidos, ni con inversiones. Se da o no se da. Los aplausos crecieron. De una mesa cercana saqué 2 sillas vacías. Las coloqué al final de la mesa de mis padres, ampliándola. Luego levanté la vista y busqué una de las mesas del centro. Una con gente que apenas conocía, compañeros de trabajo de Mateo. ¿Les importaría cambiarse a esta mesa?, pregunté, para que mis padres puedan ver mejor. Hubo un silencio incómodo. Luego uno de ellos, un tipo llamado Felipe, se levantó. Claro, dijo, por supuesto. Y empezó a recoger su chaqueta. En un minuto, toda la mesa se reubicó al fondo. Los meseros se apresuraron a ajustar los cubiertos. Mis padres intentaron protestar en voz baja, pero les puse una mano en el hombro a cada uno. Ya está hecho, dije. Cuando regresé a la mesa principal, mis padres estaban sentados en el centro del salón, justo enfrente de nosotros, en línea directa con el estrado. Mi papá conversaba con un hombre de traje oscuro. Mi mamá reía. Mateo se inclinó hacia mí. No tenías que hacer un show. No lo hice, respondí. Alguien lo hizo. En la mesa de al lado, la sonrisa de Regina se había vuelto una línea recta. La cena continuó. Los platos llegaron y se fueron. El vino fluyó. Yo corté la carne y sonreí y contesté preguntas sobre la luna de miel mientras observaba, desde el rabillo del ojo, cómo cambiaba la geometría del salón. Los llamados invitados importantes empezaron a acercarse a la mesa de mis padres. Primero fue un señor mayor, socio de los de la Fuente, que se detuvo a preguntarle a mi papá sobre un coche antiguo que había visto en alguna parte. Luego fue una mujer, ejecutiva de no sé qué empresa, que se sentó un rato con mi mamá a hablar de no sé qué. Luego fueron varios. Mi papá explicaba cómo se restaura un motor. Mi mamá contaba cómo había pasado de cajera a gerente. No avergonzaban a nadie. Cautivaban. Pensé que quizás eso sería el final. Pero Regina no había terminado. Llegó el momento de los discursos. Habló el padrino, amigo de Mateo desde la universidad. Contó anécdotas divertidas. Todos rieron. Habló mi prima, dama de honor, y casi llora al recordar nuestra infancia. Luego Regina se levantó. No esperó a que la invitaran. Caminó directamente a la cabina del DJ, apartó a Oscar con un gesto y tomó el micrófono. Habló de lo orgullosa que estaba de Mateo, de su brillante futuro, de lo mucho que había trabajado. Luego dijo algo que heló el aire. Esta noche no es solo sobre el amor, dijo. Es sobre construir alianzas, familias que se unen. Cuando uno se casa con una persona, se casa también con su reputación, con su estatus, con su influencia. Varios invitados asintieron, algunos incómodos, otros no. Regina sonrió y miró hacia la mesa de mis padres. A veces, claro, esos ajustes pueden ser educativos. Todos venimos de orígenes diferentes, unos de generaciones de liderazgo, otros de comienzos más humildes. Mi mamá dejó de sonreír. Mi papá juntó las manos sobre la mesa. Esperé a que Mateo se levantara. Esperé a que dijera algo, cualquier cosa, que detuviera a su madre. No lo hizo. Miró al plato, miró su copa, miró cualquier sitio excepto a mí. Regina terminó su discurso diciendo que confiaba en que Mateo siempre tomaría decisiones que elevaran a nuestra familia. Esa palabra, elevaran. Aplausos corteses, más débiles que antes. Me incliné hacia Mateo. ¿No vas a decir nada? Estás leyendo demasiado en esto, susurró. Miré alrededor. Felipe, el compañero que había cambiado de mesa, miraba fijamente a Regina. El hombre mayor que había hablado con mi papá, un inversor importante llamado Ricardo Soler, parecía incómodo.
Varios invitados no aplaudían. Entonces ocurrió algo que Regina no esperaba. Ricardo Soler se levantó, no fue a la cabina, habló desde su mesa, con voz clara, lo bastante fuerte para que se oyera en todo el salón. ¿Saben? Yo prefiero los comienzos humildes, dijo. Suelen producir personas que entienden el valor de las cosas. El silencio fue absoluto. Ricardo se volvió hacia mi papá. Señor Guerrero, he oído que restaura coches. Tengo un Mustang del 67 que necesita atención. ¿Podríamos hablar? Mi papá asintió una vez. La cara de Regina cambió. No fue un cambio grande, fue pequeño, pero lo vi. El resto de la noche continuó. La música volvió, la gente bailó, pero la energía era diferente. Los invitados que antes rodeaban a los de la fuente empezaron a desplazarse hacia otras mesas, hacia mis padres, hacia la gente que reía de verdad. Pensé que el karma había hecho su trabajo. Pero cuando llegamos a la suite del hotel, después de los últimos abrazos, después de que me quitaran el vestido entre risas y champán, después de que la puerta se cerrara por fin, Mateo me miró y dijo: «Humillaste a mi madre. Ella se humilló sola. Deberías haberte quedado al margen». Lo miré. Quise encontrar en sus ojos algo del hombre con el que había aceptado casarme. No sé si lo encontré. «Si así trata tu familia a la mía en nuestro día de boda», pregunté, «¿cómo será cuando tengamos hijos? ¿Qué les enseñarán? ¿A medir a la gente por sus apellidos?» No respondió. «Hablemos mañana», dijo, «después de la luna de miel». No iba a haber luna de miel, porque mientras discutíamos en esa suite, abajo, en el lobby, estaban ocurriendo cosas que ninguno de los dos sabía. No dormí. Me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, repasando cada momento de la noche. Mateo se acostó boca arriba, mirando el techo, sin hablar. Alrededor de la 1 de la madrugada, su teléfono empezó a sonar. Ignoró la primera llamada, la segunda, la tercera. Luego respondió. Solo oí su lado. «¿Cómo que se fue temprano? No, no tiene sentido. No va a retirar una inversión por un discurso». Pausa larga. «¿Estás seguro?» Se sentó en la cama. Colgó. Miró la pared. «¿Qué pasa?», pregunté. Ricardo Soler se fue de la recepción. Antes de irse, habló con mi padre. Le dijo que estaba reconsiderando la asociación. No entendí. ¿Por un discurso? Al parecer, después de lo que dijo mi madre, Soler llevó a mi padre aparte. Le preguntó si estaba de acuerdo con lo que se había dicho. Mi padre intentó quitarle hierro. Entonces Soler le preguntó: «Si así habla su familia de la gente, ¿cómo hablan de sus empleados?». El cuarto estaba en silencio. «Ya ha enviado un email a su equipo legal», dijo Mateo, «para pausar el acuerdo. Sin esa inversión, la empresa de mi padre». No terminó la frase. «Esto es culpa tuya», dijo entonces, «por montar ese número». No insulté a nadie, respondí. No ataqué a nadie. Solo moví a mis padres a una mejor mesa. No contestó. A la mañana siguiente, bajé al desayuno con mis padres. Mi mamá intentaba actuar normal, pero noté que miraba el teléfono más de lo habitual. ¿Pasa algo? Nada, hija. Tonterías de internet. Le pedí que me enseñara. Alguien había grabado el discurso de Regina. No entero, solo la parte de reputación y comienzos humildes. Lo habían publicado con un texto. Esto se dijo anoche en la boda de un amigo. Llevaba miles de compartidos. Los comentarios no eran amables. A las 9, alguien había etiquetado a la empresa del padre de Mateo. A las 10, exempleados comentaban cómo los trataban según su origen. A mediodía, un periódico digital local había publicado la noticia. Mateo bajó al lobby con la cara desencajada. Su padre estaba en modo crisis. Los inversores llamaban. La junta exigía explicaciones. Regina me llamó después de comer. ¿Animaste a alguien a grabarme? No. Esto es culpa tuya. Tú elegiste las palabras. Colgó. Esa tarde el padre de Mateo emitió un comunicado. Decía que las palabras se habían malinterpretado, que no reflejaban los valores de la empresa. No sirvió de nada. Por la noche, 2 socios más se retiraron de las negociaciones. Y entonces Mateo me pidió algo. «Necesito que hagas una declaración, que digas que lo sacaron de contexto, que defiendas a mi madre». Lo miré. Quise asegurarme de que hablaba en serio. «¿Quieres que mienta para proteger a la mujer que insultó a mis padres delante de 200 personas?» Solo di que no fue como sonó. Sonó exactamente como quiso decir. Se pasó las manos por el pelo. «Estás dejando que el orgullo destruya el negocio de mi familia». No dije. «Estoy negándome a mentir para proteger a quien humilló a los míos». Los estás eligiendo a ellos sobre mí. Estoy eligiendo el respeto. Esa tarde fui a casa de mis padres. Habían desempacado ya las flores que les envié después de la boda. Mi mamá las había puesto en un jarrón en el comedor, como si fuera cualquier domingo. Mi papá preguntó si estaba bien. Les conté todo. Las llamadas, los inversores, el video, Mateo pidiéndome que defendiera a Regina.
Mi mamá suspiró. Tal vez deberíamos habernos quedado en la mesa del fondo. Eso rompió algo dentro de mí. No dije. No deberían. Nunca deberían haber estado ahí. Mientras hablábamos sonó mi teléfono. Era Felipe, el compañero de trabajo que había cambiado de mesa. Preguntó si podía pasar. Una hora después, estaba sentado en la sala de mis padres. Nos contó que él había publicado el video. No por crear drama, dijo, sino porque llevaba años viendo cosas en esa empresa que le molestaban, ascensos que no llegaban, comentarios en reuniones, clientes tratados diferentes según el apellido. Cuando Regina dio ese discurso confirmó algo que siempre sospeché. Luego añadió algo que no esperaba. Ricardo Soler no solo había pausado la inversión, había pedido una auditoría interna de la empresa del padre de Mateo, como condición para reconsiderar, y le había pedido a Felipe que aportara documentación. Lo que pasó en tu boda, dijo Felipe, ha dado voz a mucha gente. Yo no había planeado nada de eso. Solo quería que mis padres no cenaran junto a una puerta de cocina. Esa noche volví al hotel para hablar con Mateo. Le dije que no haría ninguna declaración defendiendo a su madre, pero que haría una propia. Si haces eso, dijo, no hay vuelta atrás. Lo sé. ¿De verdad vas a arriesgar nuestro matrimonio por esto? El matrimonio ya estaba en riesgo, dije. Desde el momento en que te encogiste de hombros. No intentó detenerme cuando abrí el ordenador. Escribí 3 párrafos. Dije que en mi boda mis padres fueron sentados junto a la cocina. Dije que alguien dio un discurso sobre reputación y orígenes humildes. Dije que el respeto no debería depender de los ingresos, ni de la educación, ni de los apellidos. Y dije que nunca me disculparía por defender a mi familia. No mencioné a Regina. No mencioné la empresa. Publiqué y cerré el ordenador. Por la mañana estaba en todas partes. La gente conectó los puntos. Exempleados sumaron sus historias. Un proveedor contó experiencias similares. El video del discurso circulaba junto a mi texto. Y entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Ricardo Soler emitió un comunicado. Decía que su empresa no avanzaría con ninguna asociación que no reflejara valores de respeto e igualdad. Mencionaba acontecimientos recientes como motivo para revisar el acuerdo. En 48 horas, 2 inversores más se retiraron. La Junta del padre de Mateo anunció una investigación. La fundación donde colaboraba Regina le pidió que se apartara temporalmente. El mundo que habían construido sobre imágenes y exclusividad se resquebrajó en días. Mateo apenas me habló. Se pasaba las horas al teléfono con su padre, paseando por la habitación del hotel. Al tercer día me dijo, «Podrías haberlo manejado en privado». «¿Cómo?», pregunté, fingiendo que no pasó. ¿Enseñando a nuestros hijos a tragarse el insulto si viene de alguien con dinero? No respondió. Luego dijo, «Yo solo quería paz». La paz construida sobre silencio, respondí, no es paz. Esa tarde hice la maleta. Preguntó si me iba unos días. Dije que no lo sabía. Lo que sí sabía era esto. El plano de asientos nunca fue sobre sillas. Era sobre donde la gente cree que perteneces. Mis padres nunca pidieron venganza. Habrían perdonado todo si se lo hubieran pedido. Pero al día siguiente, cuando fui a su casa, mi papá me enseñó el móvil. Un correo de Ricardo Soler. Asunto, Mustang 67. Quería llevar el coche la próxima semana. Mi papá me miró. A veces dijo, la mesa del fondo tiene la mejor vista. La empresa del padre de Mateo perdió el acuerdo. Regina perdió su imagen pública. Y yo perdí un matrimonio que solo funcionaba cuando yo me callaba. Pero no arruiné su mundo. Solo moví una mesa. Todo lo que se derrumbó después ya estaba construido sobre cimientos equivocados. A veces la gente cree que puede humillar impunemente, que el dinero lo cubre todo, que los insultos dichos con sonrisa no duelen, que los apellidos pesan más que las personas. Y luego pasa algo pequeño, una silla que se mueve, un micrófono que se toma, una verdad que se dice, y lo que parecía inquebrantable se desmorona. Porque el respeto no se pide, se da o no se da. Y cuando no se da, tarde o temprano, alguien mueve la mesa,